Está dividido en bancos. El banco de piedra arenosa está pintado de amarillo, el banco de arcilla es el azul y el banco calcáreo es el anaranjado. Cada banco se divide igualmente en estratos. Estas líneas horizontales son los estratos. Para poder entender la increíble historia que este documental va a presentarnos, tenemos que examinar minuciosamente estos estratos. Están dispuestos de modo riguroso. Las partículas más grandes se reúnen en la parte inferior del estrato, mientras que las más pequeñas van a parar a la parte superior. Esta misma disposición se repite en todos los niveles de los bancos. A veces se produce una ruptura o una juntura entre un estrato inferior de un banco y el estrato inmediatamente superior. A este fenómeno se le ha dado en llamar juntura de estratificación. Desde hace ya algún tiempo se sospechaba que estas rocas guardaban un secreto. Dilucidarlo comportaría un cambio importante en nuestras ideas sobre uno de los temas científicos más candentes, los orígenes de la humanidad. El alemán Johannes Walter fue uno de los primeros especialistas en el estudio de las rocas sedimentarias. Durante su estancia en Italia al final del siglo pasado, examinó los sedimentos de la bahía de Nápoles. Perforando verticalmente en los sedimentos de esta bahía, descubrió que los bancos que reposaban unos sobre otros seguían el mismo orden que los que se encontraban unos al lado de otros horizontalmente. El orden de los bancos que podían verse en horizontal unos al lado de otros yendo de la costa mar adentro era el mismo que el orden de los bancos verticales. Entonces se dio cuenta de que era un error afirmar que el banco del fondo era obligatoriamente más viejo que el de arriba. Por lo tanto, estaba claro que todos los bancos, los de arriba, así como los del medio y los de abajo, estaban formándose todavía. Se formaban lateralmente, de manera que una parte del banco superior tenía la misma edad que una parte del banco inferior. Walter no tardó mucho en comprender cuál era la causa de esta formación lateral de los bancos. Las partículas de sedimentos que se vierten en los mares, conducidas por las corrientes de agua, las inundaciones o el viento, se separan entre ellas según su forma. Las más grandes, las que están de amarillo, se quedan cerca de la costa. Las que pesan menos, las pintadas de azul, son arrastradas un poco más lejos. Y las partículas más ligeras, las anaranjadas, son transportadas todavía a más distancia de la costa por el efecto combinado de las olas y de las corrientes. Podemos ver que las capas de sedimentos se colocan unos al lado de otras. Las partículas de sedimentos en las capas se separan o se juntan, de acuerdo a su forma más o menos grande. En los bancos de tipos variados de sedimentos, este podría ser un banco de cantos rodados, este otro de piedra arenosa, este de arcilla. De este modo, los bancos se forman lateralmente. Esta franja de banco, el más cercano a la costa, es más antiguo que esta porción del mismo banco más alejada de la costa. Esta parte del banco del fondo es de la misma época que esta parte del banco superior. Los otros especialistas en rocas sedimentarias reaccionaron afirmando que el descubrimiento de Johannes Walter explicaba únicamente la formación de las rocas costeras, pero según ellos los sedimentos de las profundidades marinas se habían colocado unos sobre otros. Por consiguiente, la capa superior era forzosamente más reciente que la inferior. En este acantilado, formado probablemente por sedimentos en el fondo del mar, se cree que el estrato del banco del fondo es mucho más antiguo que el estrato de arriba, aquí. ¿Por qué? Porque los geólogos piensan que los estratos y las capas son la misma y única cosa. En los años 70 y 80, la nave Glomar Challenger sacó varias muestras de sedimentos, excavando el fondo del Océano Pacífico. A través de estas prospecciones se pudo averiguar que el descubrimiento de Walter podía aplicarse igualmente a los sedimentos procedentes del fondo del mar. Esto significa que virtualmente todas las rocas sedimentarias del mundo han tenido que formarse del mismo modo. ¿Qué quiere decir todo esto exactamente? La respuesta es simple. Tomemos como modelo el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos.
Es el más grande, el más ancho, el más profundo y el más largo de todos los cañones de la Tierra. De arriba a abajo de sus paredes se ven bancos de sedimentos, unos superpuestos a los otros. Se afirmaba que cada banco indicaba una época geológica. Pero hoy sabemos, gracias a Johannes Walter y a las prospecciones de la nave Glomar Challenger, que partes de cada banco pueden tener edades bien diferentes. Sin embargo, existen todavía los que presentan una fuerte resistencia a la aceptación de este descubrimiento. Dos acontecimientos recientes pueden erradicar todas estas dudas. En 1980 entró en erupción el monte Santa Elena, un volcán de Estados Unidos. Arrasó un bosque inmenso cercano y produjo olas enormes en un lago próximo, el lago Espíritu. En unas pocas horas se depositaron 200 metros de sedimentos que, una vez secos, dieron origen a rocas con estratos. La explosión abrió a través de las rocas cercanas un cañón de más de 30 metros de profundidad y de 60 metros de anchura. Cuando se creía que eran necesarios millones de años para que se formaran cañones y estratos en las rocas, se vio cómo estas dos formaciones geológicas nacieron en algunas horas. El segundo acontecimiento tuvo lugar en un laboratorio. Un especialista francés en sedimentos, Guy Berthold, descubrió dos hechos de suma importancia. El primero es este: la arena que se desliza de forma continua, lo mismo sea en la tierra, en el aire o en el agua, se separa alternativamente en depósitos de partículas pequeñas o grandes que se parecen a capas, pero que no lo son. Un segundo hecho se produjo durante las experiencias que Guy Berthold dirigió en la Universidad de Colorado. Observando el depósito de sedimentos arrastrados por una corriente de agua que se mueve en un tubo de paredes transparentes, comprobó que cuando la velocidad del agua disminuía, las partículas sedimentarias grandes se depositaban solas, mientras que cuando aumentaba la velocidad del agua, se formaban microestratos. De esta forma, la clasificación granular repetitiva que caracteriza a los estratos no es obligatoriamente el efecto de capas sucesivas, como lo creían los geólogos, sino que puede ser efectivamente el efecto de las variaciones de velocidad de la corriente que arrastra los sedimentos. Otro descubrimiento interesante es el siguiente. Las junturas o las rupturas entre los estratos resultan de la desecación de los sedimentos. Se creía que las rupturas se debían a la interrupción de la llegada de los sedimentos. Se creía, igualmente, que la superficie del último estrato depositado se había endurecido y que años más tarde habían empezado a verterse nuevos sedimentos hasta formar un nuevo estrato por encima del antiguo. Hay que abandonar esta explicación a causa de estos dos nuevos descubrimientos. En primer lugar, como lo han mostrado las prospecciones de la nave Glomar Challenger, los sedimentos del fondo del mar no se endurecen nunca, excepto a partir de los 300 metros de espesor de los depósitos. Hay que hacer excepción de los cherts, que pueden empezar a endurecerse a partir de los 100 metros. El otro descubrimiento hecho en el laboratorio muestra que cuando baja el nivel del mar y los sedimentos húmedos se exponen al aire, sobrevienen rupturas entre ciertos estratos, según el mecanismo de desecación. De forma que estas junturas o estas rupturas no dependen del tiempo. Estos experimentos han sido controlados en laboratorio por un equipo de especialistas durante muchos meses y en condiciones rigurosas. Todo ha sido filmado y visto libremente. Estos experimentos confirman un hecho de vital importancia para la historia de la sedimentología. Los estratos no dan ninguna indicación de antigüedad. Guy Berthold ha mostrado que los estratos que podemos ver en estos bancos
dependen de la velocidad de la corriente. No se superponen unos sobre otros con el discurrir del tiempo. Se forman lateralmente de la misma manera que los bancos. ¿Por qué todo esto es tan importante? Simplemente porque desde hace un siglo se han utilizado los estratos para adjudicar una edad a las rocas sedimentarias y a los fósiles que se encuentran en ellas. Ahora bien, por primera vez se ha explicado el mecanismo de la formación de los estratos. Es evidente que ya no podemos utilizar los estratos para calcular la antigüedad de los fósiles o de las rocas. Ciertos fósiles de los estratos inferiores podrían ser perfectamente más recientes que los de los estratos superiores. Aquí tenemos algunos seres marinos que viven a niveles ecológicos diferentes. Una gran cantidad de sedimentos se vierten en el agua y todos se cubren. Con ausencia de aire pueden convertirse finalmente en fósiles. Naturalmente, los animales enterrados en el estrato superior y los del estrato inferior tienen la misma antigüedad, y ya que se encuentran en la misma capa de sedimentos. A continuación llega otra capa espesa de sedimentos, y otros seres marinos quedan atrapados. Pero lo más importante es comprender que los de arriba de la capa precedente han sido enterrados antes que los de abajo de la última capa. De forma que este fósil de arriba es más antiguo que el de abajo. He aquí el director del programa de investigación. Él mismo va a explicarnos esta cuestión. La teoría de la evolución se funda en la creencia de que una sucesión de especies fósiles, con el discurrir de largos períodos geológicos, prueba que ha habido un proceso evolutivo entre las especies. Como acabamos de verlo en los experimentos hechos en laboratorio, las capas formadas por la llegada de sedimentos han sido asimiladas erróneamente a estratos. La escala de los tiempos geológicos y la sucesión cronológica de los fósiles han sido calculadas basándose en esta interpretación errónea.